pegado. La habitación olía a incienso y a medicinas, un contraste extraño que de alguna manera se había vuelto reconfortante durante mis visitas. Allí estaba ella, mi abuela, frágil en la cama, rodeada de máquinas que pitaban suavemente, siguiendo el ritmo lento pero constante de su corazón. Era difícil verla así, tan diferente de la mujer enérgica que me había criado. La enfermedad la había debilitado, pero sus ojos, cuando me miraban, todavía brillaban con esa chispa de vida y sabiduría que siempre había admirado. «Ven aquí, mijo», me dijo con voz débil pero firme, extendiendo una mano temblorosa. Me acerqué, tomando su mano entre las mías, sintiendo cómo la vida se aferraba a ella por un hilo. En su palma yacía un pequeño amuleto, un pedazo de metal antiguo atado a una cuerda desgastada. Lo miré, confundido. «Es para ti», explicó. «Te protegerá en tus viajes, especialmente ahora que te enfrentas a tantos peligros». Quise reír. Nunca había creído en amuletos ni en supersticiones. La vida en la marina me había enseñado a confiar en mi entrenamiento, en mi equipo, no en talismanes mágicos. Pero viendo su rostro y los ojos llenos de una fe inquebrantable, no pude decirle lo que realmente pensaba. No quería herirla, no cuando podría ser la última vez que nos viéramos. «Gracias, abuela», dije, forzando una sonrisa mientras tomaba el amuleto. Lo coloqué alrededor de mi cuello, ocultándolo bajo mi uniforme. «Siempre lo llevaré conmigo». Ella sonrió, satisfecha, y cerró los ojos, agotada por el esfuerzo de hablar. Me quedé un rato más, sosteniendo su mano, preguntándome si realmente había algo de poder en el pequeño trozo de metal que ahora descansaba contra mi pecho. La noticia de mi próxima misión había llegado esa mañana. Partiríamos en 2 días, hacia un destino incierto y peligroso. Era mi deber, mi vida. Pero dejar a mi abuela en este estado me llenaba de un pesar inmenso. Al despedirme, un nudo se formó en mi garganta. «Cuídate, abuela, volveré», murmuré, aunque en el fondo sabía que podría no ser así. Aunque no creía en su poder mágico, representaba el amor y la esperanza de mi abuela por mi seguridad. En ese momento, decidí que lo llevaría por ella, por ese amor que, a su manera, tal vez fuera el verdadero amuleto protector. Comenzó mi primera experiencia con el amuleto en una misión que la oscuridad lo envolvía todo, los relámpagos que rasgaban el cielo con furia salvaje. El barco se mecía violentamente, zarandeado por olas gigantescas, como si una mano colosal jugara con él, amenazando con sumergirnos en las profundidades del océano en cualquier momento. Era una de las tormentas más feroces que había visto en mi carrera, y cada estallido del trueno parecía ser el preludio de nuestro fin. Mis compañeros y yo nos aferrábamos a lo que podíamos, nuestras voces perdidas en el rugido del viento y el agua. En ese caos, vi a un compañero, Álvaro, luchando por mantenerse en el barco. Una ráfaga de viento lo había tomado por sorpresa, empujándolo peligrosamente hacia el borde. Sin pensarlo, me lancé hacia él, mi cuerpo moviéndose por instinto más que por decisión consciente. Justo cuando logré agarrar su brazo, una ola monstruosa golpeó el barco, levantándome del suelo. Flotábamos en el aire, sostenidos solo por el furioso abrazo del viento y el agua. Luego, la realidad se precipitó sobre mí tan rápido como nosotros hacia el océano. Álvaro se soltó de mi agarre, sus ojos llenos de terror, antes de ser tragado por la negrura abajo. La desesperación se apoderó de mí, pero antes de que pudiera sumergirme en la misma oscuridad, algo inexplicable ocurrió. Sentí como si unas manos invisibles me sostuvieran, amortiguando mi caída. El impacto contra el agua fue duro, pero no mortal. Luché por volver a la superficie, esperando enfrentarme a la furia de la tormenta de nuevo. Pero en su lugar, encontré calma. La tormenta rugía a lo lejos, como si me hubieran arrastrado kilómetros en cuestión de segundos. Floté desorientado, hasta que un grito cortó el silencio. «Allí está, ayuda». Voces desconocidas, hablando de una anciana pidiendo auxilio. Me volví, buscando la fuente, pero solo vi a unos pescadores aproximándose en un pequeño bote. Me rescataron, hablando entre ellos de cómo habían escuchado a una mujer llamándolos, guiándolos hacia mí. Busqué a mi alrededor, confundido, preguntándome si Álvaro habría tenido la misma suerte. Una vez a bordo, me envolvieron en mantas y me llevaron a tierra. Mis primeras palabras fueron para preguntar por Álvaro, pero mi corazón ya conocía la respuesta antes de que la dieran.
hubo otros sobrevivientes. En el silencio que siguió, el peso del amuleto contra mi pecho se hizo más presente que nunca. Apreté el pequeño objeto, preguntándome si la protección de mi abuela había trascendido las barreras de la creencia y la realidad. Esa noche, mientras los demás celebraban mi milagroso rescate, yo no podía dejar de pensar en el amuleto y en las palabras de los pescadores. ¿Había sido realmente mi abuela quien los había guiado hacia mí? ¿O era solo mi mente intentando encontrar sentido en el caos? No lo sabía, pero por primera vez, comencé a cuestionar mi escepticismo. Quizás, después de todo, había algo más allá de lo que mi entrenamiento y mi lógica podían explicar. Para asegurarme de cómo seguía mi abuela, llamé y me dijeron que todo seguía igual, que ella estaba estable, pero no reaccionaba. Otra de mis experiencias vividas con el amuleto fue en una misión que nos había llevado a un terreno hostil, montañoso y lleno de escondrijos perfectos para emboscadas. A pesar de la tensión constante, mi mente a menudo vagaba hacia mi abuela, preguntándome si aún se aferraba a la vida, igual que yo me aferraba al amuleto que me dio. Aunque seguía siendo escéptico, no pude evitar tocarlo a través de mi uniforme en momentos de incertidumbre, buscando algún tipo de consuelo en su fría superficie. Era un día particularmente sofocante. El aire estaba cargado de humedad y el sol golpeaba sin piedad. Nuestro pelotón avanzaba cautelosamente, comunicándonos con señas y manteniendo los ojos bien abiertos. De repente, el silencio fue roto por el chillido agudo de una granada lanzada desde algún lugar oculto. Todo sucedió en cámara lenta, la granada rebotando en el suelo pedregoso, dirigiéndose hacia nosotros con una promesa de muerte y destrucción. Mis instintos se dispararon, y justo cuando me preparaba para lanzarme al suelo, sentí una fuerza inexplicable que me jalaba hacia atrás. Tropecé, perdiendo el equilibrio, y caí rodando por un barranco cercano, alejándome de la explosión inminente. Los gritos de mis compañeros y el sonido ensordecedor de la granada estallando se mezclaron en un eco lejano mientras continuaba cayendo. El mundo se volvió un torbellino de luz y sombra, hasta que finalmente mi caída fue detenida por la dura realidad del suelo del barranco. El dolor se apoderó de mí, nublando mis sentidos, pero estaba vivo. Desorientado, traté de entender cómo había sobrevivido, cómo la muerte me había rozado tan de cerca sin llevarme consigo. Entonces lo recordé. El tirón, casi como si unas manos invisibles me hubieran empujado hacia la seguridad relativa del barranco. Mi mano instintivamente fue a buscar el amuleto bajo mi uniforme, y ahí estaba, intacto, como si fuera el responsable de mi salvación. Mientras yacía allí, esperando ser encontrado por mis compañeros, la realidad de mi situación comenzó a hundirse. No había explicación lógica para lo que había sucedido, ninguna razón por la cual yo debería haber sido el único en sobrevivir. Ese momento cambió algo dentro de mí. Por primera vez, comencé a cuestionar mi escepticismo, a considerar que tal vez había fuerzas en este mundo que estaban más allá de nuestra comprensión. El amuleto, un simple pedazo de metal a los ojos de muchos, había adquirido un nuevo significado para mí. Era un vínculo con mi abuela, sí, pero ¿y si también era algo más? ¿Y si realmente me estaba protegiendo? Cuando me rescataron, mis primeras palabras fueron para preguntar por mi abuela. Necesitaba saber si ella todavía estaba con nosotros, si de alguna manera su espíritu estaba interviniendo para salvarme. La respuesta no llegaría hasta más tarde, pero en ese momento, en el fondo de ese barranco, supe que mi vida había sido alterada para siempre, no solo por el amuleto, sino por la fe que había comenzado a brotar en mi interior. Me uní de nuevo al pelotón que había sufrido bajas, pero había sobrevivido gracias a una serie de milagrosos giros de suerte similares al mío. La noticia de mi caída y milagrosa supervivencia se extendió, y aunque algunos lo atribuyeron a la habilidad y al entrenamiento, yo sabía que había algo más en juego. En el fondo, el amuleto colgado en mi cuello se había convertido en mi talismán personal, un recordatorio constante de que quizás no estábamos solos en nuestros momentos más oscuros. Mi mente, una vez firme en su rechazo a lo sobrenatural, ahora se encontraba en un constante estado de interrogación. La experiencia en el barranco, la sensación de ser jalado hacia la seguridad por fuerzas invisibles, había sacudido los cimientos de mi escepticismo. Sin embargo, aún luchaba por reconciliar lo que sabía con lo que había experimentado. Era posible que mi abuela, a través de este amuleto, estuviera ejerciendo algún tipo de protección sobre mí. Las semanas siguientes estuvieron llenas de desafíos y peligros.
como es de esperar en cualquier zona de conflicto. Pero a pesar de los riesgos, comencé a notar un patrón. Cada vez que me encontraba en una situación potencialmente mortal, una sensación de calma inexplicable se apoderaba de mí, como si supiera, instintivamente, que iba a estar bien. Y cada vez salía ileso, a menudo de maneras que desafiaban la lógica. La duda se convirtió en creencia, una creencia en el poder del amuleto y, por extensión, en el amor y la protección de mi abuela. Decidí llamar a casa. Necesitaba escuchar que ella todavía estaba luchando, que, de alguna manera, nuestra conexión seguía intacta a través de este objeto que me había dado. «Su abuela sigue aquí», me dijo una voz familiar al otro lado de la línea, «pero no ha habido cambio en su condición. Sin embargo, anoche, murmuraba tu nombre una y otra vez, como si estuviera tratando de enviarte un mensaje». Ese comentario me dejó helado. La noche anterior había sido especialmente peligrosa, y había sido cuando más fuerte sentí la presencia protectora. Era posible que, en su estado, de alguna manera, mi abuela estuviera luchando por mí, protegiéndome desde lejos. Continué con mis misiones. En otro enfrentamiento, el polvo y el estruendo de la batalla llenaban el aire, haciendo casi imposible discernir amigo de enemigo en el caos. Habíamos sido emboscados, atrapados en una situación que ningún entrenamiento podría haber previsto completamente. Cada uno de nosotros luchaba por sobrevivir, moviéndose por instinto más que por estrategia. Recuerdo haber visto el destello del cañón enemigo casi al mismo tiempo que sentí el impacto. Un dolor agudo y ardiente se apoderó de mi pierna, derribándome al suelo polvoriento. El mundo pareció ralentizarse mientras caía, mi rifle deslizándose fuera de mi alcance. Miré hacia abajo, viendo la sangre que empezaba a empapar mi uniforme. El miedo y la adrenalina bombeando a través de mis venas. Allí estaba yo, vulnerable y solo, mi equipo demasiado disperso y ocupado en su propia lucha por sobrevivir como para notar mi caída. Traté de arrastrarme hacia una cobertura, cada movimiento un tormento, pero sabía en mi corazón que era inútil. El enemigo se acercaba, y yo no tenía cómo defenderme. Fue entonces cuando la sentí, una presencia calmante y familiar en medio del infierno que me rodeaba. Era imposible, irracional, pero cerré los ojos por un momento y pude jurar que olía el incienso de la habitación de mi abuela, mezclado con el aroma de su jardín, después de la lluvia. «No temas». Su voz, clara y reconfortante en mi mente, me sobresaltó. Abrí los ojos de golpe, esperando verla ahí, pero solo estaba yo, tendido y herido en el campo de batalla. Sin embargo, la sensación de su presencia era abrumadora, como si ella estuviera justo a mi lado protegiéndome. Cerré los ojos nuevamente, resignado, esperando el final. Pero en lugar del frío toque de la muerte, sentí algo más, una calidez que me envolvía, una sensación de seguridad. Cuando los volví a abrir, la figura de mi abuela estaba ante mí, tan real como en mis recuerdos, su rostro sereno y lleno de amor. «No temas», repitió, y aunque su imagen era transparente, su voz sonaba tan real. «Siempre estaré contigo, protegiéndote». En ese momento una explosión cercana sacudió el suelo, y todo se volvió negro. Esperaba el dolor, el final, pero en cambio, la oscuridad dio paso a una luz cegadora y voces confusas. Desperté con miembros del pelotón inclinados sobre mí, expresiones de alivio y asombro en sus rostros. «Te encontramos», dijeron, explicando cómo una figura les había guiado hacia mí, aunque yo no recordaba haber visto a nadie más que a mi abuela. Mientras me llevaban a un lugar seguro, el amuleto de mi abuela colgaba aún de mi cuello, intacto a pesar de la batalla. No sabía cómo explicar lo que había experimentado, pero en ese momento, ya no importaba si era real o imaginación. La presencia de mi abuela, su protección, había sido tan real para mí como el dolor en mi pierna. Y aunque más tarde me enteraría de su fallecimiento, en ese instante de terror y maravilla, su amor había cruzado las barreras de la vida y la muerte para salvarme. Ese día, mi escepticismo se desvaneció, reemplazado por una gratitud y una fe profundas en el amuleto y en el espíritu indomable de mi abuela. Las experiencias en el campo de batalla y en las misiones me habían llevado al borde de la muerte en más de una ocasión. Cada vez, el resultado era inexplicable, un milagro que desafiaba toda lógica. Y en cada uno de esos momentos, el amuleto de mi abuela estaba allí, colgando de mi cuello, un recordatorio constante de su promesa de protección. La primera vez que sentí su poder
fue durante una tormenta en alta mar. Las olas azotaban el barco con furia, y uno de mis compañeros fue arrastrado por el viento hacia el abismo de la noche. Corrí hacia él, desafiando la tempestad, solo para ser arrastrado yo también. Mientras caía, un pensamiento cruzó mi mente. Este es el fin, pero en lugar de ser tragado por el mar, sentí como si brazos invisibles me sostuvieran, guiándome de vuelta hacia la cubierta. Mi compañero no tuvo la misma suerte, y su pérdida fue un peso en mi corazón. Sin embargo, no pude evitar maravillarme de cómo había sobrevivido. Después, en una misión en tierra, una granada explotó cerca de nuestro pelotón. El mundo a mi alrededor se ralentizó, y en ese instante de claridad antes de la detonación, sentí una fuerza tirando de mí hacia atrás, alejándome del peligro. Caí por un barranco, lejos de la explosión que mató a mis compañeros. Al despertar, herido pero vivo, el amuleto estaba allí, casi palpitante contra mi piel. En la soledad de esa noche, juraría haber escuchado la voz de mi abuela, susurrando palabras de consuelo. El incidente más impactante ocurrió durante un enfrentamiento directo con el enemigo. Una bala me golpeó la pierna, derribándome. Inmovilizado, esperaba el golpe de gracia del enemigo que nunca llegó. En cambio, vi una figura difusa, una presencia que se parecía a mi abuela, de pie entre yo y mis atacantes. Las palabras que me susurró en ese momento fueron un bálsamo para mi alma asustada. No temas, siempre estaré contigo. Cuando mis compañeros me encontraron, me dijeron que habían seguido a una figura que los guió hasta mí, aunque yo solo había visto a mi abuela. Cada uno de estos eventos me forzó a reconsiderar mi escepticismo inicial. Era imposible negar la conexión entre el amuleto, las intervenciones milagrosas en momentos de peligro mortal, y la presencia reconfortante de mi abuela. Aunque siempre había descartado la idea de lo sobrenatural, la evidencia de mi propia vida me decía lo contrario. La revelación de que el amuleto y el espíritu de mi abuela me habían protegido en momentos críticos cambió mi percepción del mundo. Ya no veía el amuleto como un simple objeto, sino como un vínculo sagrado con mi abuela, una fuente de protección que desafiaba la explicación. Su amor, manifestado a través de este talismán, era mi escudo contra las sombras de la muerte. Con cada desafío superado, mi fe en el amuleto y en el espíritu de mi abuela solo se fortalecía, sosteniéndome en los momentos más oscuros. Me salvaron esa noche, pero en mi corazón sabía que la verdadera salvación había venido de algo más allá de este mundo. El amuleto colgaba todavía de mi cuello, un recordatorio tangible de la presencia de mi abuela, de su amor y protección que trascendían la muerte. Más tarde me enteré de que mi abuela había fallecido, justo en el momento en que ella había venido a salvarme. Dijeron que sus últimas palabras habían sido mi nombre, una y otra vez, como si en su último aliento, ella hubiera enviado toda su fuerza y amor para protegerme. Desde entonces, el amuleto no es solo un recuerdo, sino un símbolo de un vínculo que ni siquiera la muerte puede romper. Y aunque la lógica y la razón puedan cuestionarlo, sé que ella estará siempre conmigo, mi guardiana eterna. En los momentos de peligro, en la quietud de la noche, siento su presencia, un faro de esperanza y amor incondicional. En el hospital, mientras me recuperaba, el amuleto descansaba sobre la mesita de noche, bajo la luz tenue de la lámpara. Lo miraba, ya no con escepticismo, sino con una profunda gratitud y un nuevo entendimiento. Mi abuela me había dado más que un simple objeto. Me había regalado su protección, su amor, trascendiendo los límites de la vida y la muerte. Decidí entonces honrar su memoria de la única manera que sabía que sería verdaderamente significativa. No solo llevaría el amuleto conmigo, sino que viviría de una manera que reflejara las lecciones que ella me había enseñado. Con valentía, compasión y una fe inquebrantable en el amor que nos une, incluso en los momentos más oscuros. El amuleto se convirtió en mi talismán, no solo como protección, sino como un recordatorio constante de que el amor, el verdadero amor, tiene un poder que va más allá de nuestra comprensión. A través de él, mi abuela seguiría siendo mi guía, mi protectora, en todas las batallas que me esperaban, tanto en el campo de batalla como en la vida. Así, con el amuleto firmemente entre mis manos, prometí vivir de una manera que hiciera honor a su memoria, a su sacrificio y a su amor eterno. Porque, al final, entendí que mientras el amor permanezca, nunca estamos verdaderamente solos. Guardianes entre mundos,
Me llamo Carlos, y mi historia comienza en una región que muchos preferirían olvidar. Esta tierra, marcada por la belleza de sus paisajes naturales, es también el escenario de una guerra que nunca se declara, pero siempre se siente. Aquí, los enfrentamientos entre carteles y fuerzas de seguridad son el pan de cada día, y la paz es un sueño que parece más distante con cada amanecer. La zona rural cerca de la frontera es mi hogar. Un lugar donde las familias trabajan la tierra con la esperanza de un futuro mejor, a pesar de saber que el peligro acecha en cada sombra. Hoy, como soldado de las Fuerzas de Seguridad de México, regreso a casa tras una misión que me ha mantenido alejado durante meses. La misión, como muchas otras, estaba envuelta en el secreto y el peligro. Una lucha constante contra enemigos que se desvanecen en la población como fantasmas entre la niebla. Pero más allá del deber y la adrenalina, mi corazón anhela el reencuentro con mi familia, la luz que guía mis pasos en los días más oscuros. El presente es mi tiempo, un momento en el que la tecnología y las estrategias modernas se enfrentan a viejas rivalidades y odios arraigados. Cada día que pasa es una página más en la historia de este conflicto sin fin, y yo soy tan solo uno de sus muchos protagonistas, intentando marcar la diferencia, manteniendo la esperanza de que algún día la paz prevalezca sobre la violencia. Mientras me acerco a mi hogar, los campos de cultivo y las montañas a lo lejos me recuerdan por qué lucho, porque cada sacrificio puede tener un significado. Pero también sé que detrás de esta belleza se esconden historias de dolor y pérdida, historias que a menudo se convierten en fantasmas que atormentan a sus habitantes. En este mundo, la línea entre el bien y el mal es tan delgada como el filo de un cuchillo, y cada decisión puede tener consecuencias inimaginables. Así es mi hogar, una región conflictiva de México, donde cada amanecer trae tanto la promesa de vida como el riesgo de muerte. Aquí, en el presente, me preparo para enfrentar lo que venga, con la esperanza de proteger a aquellos que amo y de encontrar paz en medio del caos. Después de meses en el campo, enfrentando el infierno en la tierra, todo lo que quería era volver a casa, a los brazos de mi familia. El viaje de regreso se sintió interminable, pero la imagen de mi esposa e hijo sonriendo me mantenía avanzando. Imaginaba el abrazo de mi pequeño, el aroma de la comida casera, el sonido de sus risas llenando nuestra pequeña casa. Eso era lo que me había mantenido entero, lo que me había salvado en los momentos más oscuros. Pero algo estaba mal cuando llegué. La puerta estaba entreabierta. Una oscuridad inusual se cernía sobre lo que debería haber sido un hogar lleno de luz. Mi corazón latía con fuerza, un presagio de miedo arrastrándose por mi espina dorsal. «Amor, ¿estás en casa?» Mi voz se perdía en el vacío, sin respuesta. Avancé. Cada paso pesado, cada sombra un enemigo potencial. Lo que encontré fue la devastación. Mi hogar, nuestro santuario, estaba destrozado, manchado con la violencia de intrusos desconocidos. Y allí, en medio del caos, yacían ellos, inmóviles, fríos. El mundo se detuvo, mi aliento se congeló, y un grito ahogado se desgarró de mi garganta. No había guerra, no había enemigo, no había misión que me hubiera preparado para esto. Mi familia, mi todo, arrancado de mí en un instante de pura barbarie. No recuerdo cómo llegué al hospital, solo fragmentos de voces, luces intermitentes, el dolor agudo que recorría mi cuerpo. Pero no era el dolor físico lo que me consumía, era el vacío. Un agujero negro donde una vez hubo amor y alegría, y en ese vacío comenzaron a aparecer visiones. Al principio pensé que eran delirios, trucos crueles de mi mente fracturada, pero eran ellos, mi esposa, mi hijo, apareciendo ante mí como fantasmas de un mundo que ya no existía. Me hablaban, sus voces un susurro entre el caos de mi dolor. No podía entender sus palabras, pero sus ojos mostraban amor, tristeza y una súplica. Querían decirme algo crucial, pero el abismo entre nosotros era demasiado profundo, sus figuras demasiado etéreas. Así pasé mis días y noches, entre la vigilia y las visiones, luchando por aferrarme a la realidad, mientras me deslizaba cada vez más hacia la oscuridad. Sabía que tenía que sobrevivir, no solo por mí, sino para encontrar la justicia para ellos, para darles paz. Pero primero, tenía que entender el mensaje que intentaban transmitirme. Tenía que descifrar el misterio que nos había unido incluso en la muerte. Desde el momento en que abro los ojos,
La realidad y las sombras comienzan su danza. Las paredes blancas del hospital, tan estériles y frías, se convierten en el telón de fondo para un espectáculo que solo yo puedo ver. Mis compañeros de unidad, fieles y constantes, se sientan a mi lado, compartiendo historias y risas, intentando infundir algo de normalidad en este lugar que se siente tan ajeno. Pero sus voces se desvanecen, ahogadas por el susurro de otra presencia que me llama desde algún lugar entre las sombras. Las visiones comienzan como destellos, breves vislumbres de un mundo que ya no existe para mí. Veo a mi esposa, su sonrisa tan luminosa como siempre recuerdo, jugando con nuestro hijo en el jardín de nuestra casa. Pero la alegría se desvanece tan rápido como aparece, reemplazada por un terror que no puedo describir. Las imágenes cambian, mostrándome lo que no pude ver, lo que no estaba allí para prevenir. Hombres armados, rostros borrados por la maldad, invadiendo nuestro santuario, destruyendo todo lo que amaba. Intento gritar, advertirles, pero no hay sonido en este lugar entre mundos. Mis manos intentan alcanzarlos, detener el curso de los eventos que ya han ocurrido, pero no puedo tocar nada más que el aire frío. Mis compañeros notan mi angustia, sus voces ahora llenas de preocupación. Me llaman, intentando traerme de vuelta desde el abismo en el que me encuentro. Pero ¿cómo explicarles lo inexplicable? ¿Cómo compartir el dolor de ver a aquellos a quienes no pude salvar, sabiendo que sus últimas miradas estaban llenas de miedo y confusión? La culpa me inunda, más fría que cualquier noche de guardia que haya soportado. Ellos intentan consolarme, diciendo que no había nada que pudiera haber hecho, que estaba a kilómetros de distancia cumpliendo con mi deber. Pero el deber se siente como una palabra vacía cuando tu mundo ha sido arrasado. Las visitas de mis compañeros se vuelven más frecuentes, sus intentos por sacarme de mi cabeza más desesperados. Pero incluso en medio de su compañía, me siento aislado, atrapado en un limbo de dolor y visiones que no me dejan descansar. Me aferro a la esperanza de que, de alguna manera, estas visiones me guíen hacia una respuesta, hacia alguna forma de hacer las paces con las almas de mi familia, que ahora sé que están perdidas, buscándome en las sombras tanto como yo las busco a ellas. No sé cuánto tiempo puedo soportar este tormento, ni qué precio tendré que pagar por las respuestas que busco, pero una cosa es segura: no descansaré hasta que encuentre una manera de liberar a mi familia de este purgatorio en el que nos hemos encontrado. Por ellos, me adentraré en las sombras, enfrentando lo que sea necesario para traerles paz. Porque aunque estoy rodeado de amigos, en mi corazón nunca he estado más solo. Con cada día que pasaba, las visiones de mi familia se hacían más claras, más intensas. Era como si estuvieran tratando de comunicarse conmigo, guiándome hacia algo que aún no podía comprender. A medida que recuperaba mis fuerzas, la necesidad de desentrañar el misterio de su muerte se convirtió en mi única razón para seguir adelante. La investigación comenzó con visitas a los vecinos, quienes, consumidos por el miedo, apenas lograban mirarme a los ojos. Las palabras eran escasas, susurradas entre dientes, como si el simple acto de hablar pudiera invocar nuevos horrores sobre ellos. Pero entre fragmentos de conversaciones y miradas esquivas, empecé a percibir la silueta de una verdad mucho más oscura y profunda de lo que había imaginado. No solo las balas y la sangre habían marcado a mi comunidad, algo más siniestro se escondía en las sombras, alimentándose del dolor y el sufrimiento que habían asolado estas tierras durante generaciones. Las referencias a rituales olvidados y a una maldición que pesaba sobre la región comenzaron a emerger. Piezas de un rompecabezas que se resistían a encajar. Decidido a ahondar más, me aventuré en los rincones más recónditos de nuestra tierra, aquellos lugares donde la leyenda y la realidad se funden en una danza macabra. En cada sitio, en cada antiguo altar olvidado por el tiempo, las señales eran inequívocas. La violencia y el derramamiento de sangre habían despertado algo ancestral, una presencia maligna que ahora reclamaba su derecho sobre las almas de los vivos y los muertos. Fue en una de estas expediciones solitarias cuando me encontré cara a cara con la manifestación de esa presencia. En el crepúsculo, bajo la sombra de una ceiba centenaria, vi a mi familia, pero no como los recordaba. Sus figuras eran etéreas, casi transparentes, atrapadas en un limbo de desesperación. Sus ojos, llenos de un dolor insondable, se clavaron en los míos, y una voz, una mezcla de los susurros de todos ellos, resonó en mi cabeza: «Libéranos».
La búsqueda de respuestas me había llevado a un camino sin retorno. Ya no se trataba solo de encontrar a los responsables de la muerte de mi familia. Ahora debía enfrentarme a una entidad que desafiaba toda lógica y comprensión. Un enemigo que no podía ser derrotado con balas ni estrategia militar. Un enemigo que, quizás, requería un sacrificio mucho mayor de lo que estaba preparado para ofrecer. Pero la determinación forjada en el dolor y la pérdida es una fuerza poderosa. Y yo, Carlos, había decidido seguir ese camino, sin importar hacia dónde me llevara o lo que me costara. Por mi familia, por mi comunidad, por mi alma, la búsqueda de respuestas era ahora mi cruzada. Una cruzada contra la oscuridad. Desde que regresé, las noches se convirtieron en un laberinto de sombras y susurros. Pero aquella noche, algo cambió. El aire estaba cargado de una electricidad que me erizaba la piel, y el silencio, más ensordecedor que nunca, se rompió con un susurro que parecía llamarme por mi nombre. Carlos. Resonaba, arrastrándome fuera de la seguridad de mi hogar hacia la oscuridad. Caminé, guiado por una fuerza que no podía entender, hacia las afueras del pueblo, donde los campos de cultivo se encontraban abandonados, y la guerra había dejado cicatrices profundas en la tierra. Allí, bajo el cielo estrellado, la vi por primera vez. No era una visión clara, sino más bien una sombra dentro de las sombras. Una figura que se movía con una gracia etérea, casi danzando entre los restos de lo que una vez fue un lugar lleno de vida. ¿Quién eres?, pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. La figura se detuvo, y aunque su rostro permanecía oculto, sentí su mirada penetrante. «Yo soy el eco de las almas perdidas», respondió con una voz que parecía venir de todas direcciones, la guardiana de aquellos que no pueden descansar. Mis pensamientos volaron hacia mi familia, hacia sus últimas horas llenas de terror que yo no pude prevenir. ¿Mi familia? ¿Están ellos contigo? Han sido atrapados en el umbral, incapaces de avanzar, atormentados por el dolor y la injusticia de su final, explicó la entidad. Su tono llevaba una tristeza que resonaba con mi propio corazón roto. ¿Cómo puedo liberarlos? ¿Cómo puedo darles paz? La desesperación teñía mis palabras, alimentada por la culpa y el amor que sentía por ellos. La maldición que pesa sobre esta tierra es antigua, alimentada por la sangre y el sufrimiento de innumerables almas. Para romperla, debes encontrar el origen, enfrentar la oscuridad que la sostiene, dijo ella, desvaneciéndose como la bruma al amanecer. Cuando la figura desapareció, me quedé solo una vez más, pero con un propósito renovado. Entendí que mi lucha no había terminado con la guerra contra los hombres. Ahora, debía enfrentarme a una guerra contra las sombras para salvar a mi familia y a las almas perdidas de mi tierra. Con la determinación forjada en el dolor y el amor, me prometí encontrar el origen de la maldición y destruirlo, sin importar el costo. Desde que inició mi búsqueda, he caminado solo, guiado por las visiones de mi familia y la sed de justicia. Pero esa noche, bajo el manto de estrellas que apenas lograban perforar la oscuridad de la sierra, me encontré con que mi camino solitario estaba a punto de cambiar. Me dirigía hacia un pequeño pueblo que, según rumores, también había sufrido bajo la sombra de la maldición. La desolación era palpable en el aire frío. Las calles vacías parecían susurrar historias de desesperación y miedo. Fue allí donde los encontré. O quizás, ellos me encontraron a mí. Lucía era la primera, una mujer cuya fuerza se percibía en su mirada. Perdió a su hermano, devorado por la maldición que se cernía sobre nuestras tierras. Después estaba Raúl, un joven cuyo talento para lo esotérico lo había convertido en paria, pero también en un invaluable aliado contra las fuerzas que enfrentábamos. Y finalmente el padre Alejandro, un sacerdote cuya fe había sido puesta a prueba por los horrores que presenció, pero que aún creía en la redención y la lucha contra el mal. Nos reunimos por primera vez en la sombra de una iglesia abandonada, el único lugar donde Raúl aseguraba que las visiones y voces torturadas del otro lado se silenciaban, permitiéndonos hablar y planear sin miedo a ser escuchados o influenciados por aquello que nos acechaba. La maldición es antigua, más de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar, comenzó Raúl, desplegando un mapa gastado sobre el altar polvoriento. Pero no es indestructible. Hay una forma de romperla, de liberar a las almas atrapadas y devolver la paz a estas tierras. Lucía, con su mirada fija en el mapa, añadió:
Mi abuela solía hablar de un ritual, uno que podría purificar el lugar manchado por la sangre y el dolor. Pero para realizarlo, necesitamos encontrar los artefactos sagrados que fueron dispersados por la región. El padre Alejandro, aunque escéptico al principio sobre la mezcla de fe y rituales antiguos, reconoció la verdad en nuestras palabras. He visto demasiado para negar la realidad de nuestro enemigo. Juntos, tenemos una oportunidad. Yo puedo guiarlos en la fe, y con la ayuda de Dios, enfrentaremos esta maldad. Así, entre las sombras y ruinas, formamos un pacto no solo para luchar contra un enemigo común, sino para sanar nuestras propias heridas, para encontrar un propósito en medio del caos que había consumido nuestras vidas. Cada uno de nosotros aportaba algo único a esta alianza improbable: conocimiento, fe, coraje y un deseo compartido de ver el fin de la oscuridad que nos unía. Juntos comenzamos a descifrar la historia de la maldición, aprendiendo de los errores del pasado para no repetirlos. Noche tras noche, compartíamos historias, teorías y esperanzas, forjando no solo un plan, sino también una amistad inesperada en las llamas de una lucha compartida. Y mientras los días se convertían en semanas, nos acercábamos cada vez más a los artefactos, y a la verdad, armados con la determinación de que, a pesar de todo, podríamos ser la última esperanza para romper la cadena de sufrimiento que había atormentado nuestra tierra durante demasiado tiempo. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas cuando finalmente llegamos al lugar que había atormentado mis sueños durante semanas. La energía que emanaba de aquel sitio era casi palpable, un zumbido constante que podía sentirse en el aire y hacía que la piel se erizara. A mi lado mis aliados, personas que, al igual que yo, habían perdido todo a manos de una violencia sin sentido, alimentada por una maldición antigua que ahora buscábamos romper. Cada paso hacia el corazón de la oscuridad requería una determinación que ninguno de nosotros sabía que teníamos. Los árboles alrededor parecían observarnos, sus sombras alargándose como si intentaran atraparnos y arrastrarnos hacia la profundidad de la noche que se cernía sobre nosotros. «Este es el lugar», susurré, más para mí mismo que para los demás. Frente a nosotros, las ruinas de lo que alguna vez fue un templo se erguían, desafiando el paso del tiempo y la naturaleza que intentaba reclamarlo. Era aquí donde la línea entre los vivos y los muertos se desvanecía, donde las almas de mi familia y de tantos otros estaban atrapadas, incapaces de encontrar la paz. Nos detuvimos, formando un círculo alrededor de una piedra tallada con símbolos que hablaban de un tiempo olvidado. «Esto es lo que nos ha estado llamando», dije, sintiendo cómo la energía del lugar fluía a través de mí, una mezcla de dolor, rabia y una pizca de esperanza. Cerré los ojos, intentando conectar con las almas perdidas que nos rodeaban. Podía sentir su sufrimiento, su desesperación, pero también su deseo de liberación. Abrí los ojos y asentí a mis compañeros. Sin palabras, comenzamos el ritual que habíamos aprendido de antiguos textos y consejos de aquellos que habían estudiado estos fenómenos antes que nosotros. Cada uno aportó algo al ritual: velas para iluminar la oscuridad, incienso para purificar el aire, y nuestras propias voces, uniendo palabras en un idioma que ninguno de nosotros entendía completamente, pero que sentíamos en lo más profundo de nuestro ser. El aire se cargó de energía, los vientos susurraban nombres olvidados, y por un momento, el velo que separaba los mundos pareció desvanecerse. Las sombras danzaban alrededor nuestro, formando figuras que reconocí como mi familia. Mis ojos se llenaron de lágrimas al verlos, no como las visiones torturadas que me habían perseguido, sino como recuerdos de tiempos más felices. «Es hora de que encuentren la paz», les dije, sintiendo un nudo en la garganta. El ritual alcanzó su clímax, y un destello de luz brillante inundó el lugar. Las sombras se disiparon con un último suspiro, y el aire se sintió más ligero, como si un peso antiguo hubiera sido finalmente levantado. Cuando la luz se desvaneció, nos encontramos nuevamente en las ruinas. Pero algo había cambiado. La sensación de opresión y dolor había desaparecido, reemplazada por una calma que no había sentido en años. A mi alrededor, mis aliados se desplomaban, exhaustos, pero con una sonrisa de alivio en sus rostros. Sabíamos que no todos habíamos sobrevivido. Algunos habían pagado el precio final para asegurar nuestra victoria. Pero en ese momento, rodeado por la tranquilidad de un lugar que había sido sinónimo de terror,
Supe que sus sacrificios no habían sido en vano. Las almas de mi familia y de todos aquellos atrapados por la maldición finalmente habían encontrado el camino hacia la paz. Nos levantamos, uno por uno, mirando a nuestro alrededor con una nueva perspectiva. Aunque la batalla contra la oscuridad había terminado, nuestra lucha por reconstruir y proteger lo que amábamos apenas comenzaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, tenía esperanza. La noche había sido larga, pero al fin, el amanecer estaba cerca. La noche se cernía sobre nosotros con una oscuridad más profunda que la habitual, como si el mismo cielo anticipara la batalla final que estaba por librarse. Con cada paso que daba hacia aquel lugar antiguo, el peso de las decisiones tomadas y las que estaban por tomar se hacía más pesado sobre mis hombros. Mis compañeros, valientes almas que habían elegido acompañarme en esta misión, marchaban a mi lado, determinados, pero cargando cada uno su propio temor. Habíamos descubierto la fuente de la maldición, un antiguo sitio en las profundidades de la selva, marcado por los espíritus de aquellos que habían caído en olvidadas batallas, sus almas atrapadas en un ciclo interminable de venganza y dolor. Y allí, en el corazón de esa oscuridad, nos esperaban nuestros enemigos, los narcotraficantes que habían desatado la ira de lo sobrenatural al derramar sangre inocente, y la entidad que se había alimentado de esta violencia, creciendo en poder y maldad. La batalla comenzó casi tan pronto como llegamos. Los disparos resonaban, mezclándose con gritos tanto humanos como aquellos que no pertenecían a este mundo. Mis compañeros luchaban con una ferocidad impulsada por la justicia, por la venganza, por la esperanza de un final a la maldición. Yo, por mi parte, me abría paso entre el caos, impulsado por una necesidad que iba más allá de la venganza, la necesidad de redención, de liberar las almas de mi familia y de todos aquellos atrapados por la maldición. Fue entonces cuando la vi, la entidad en el centro de todo, una masa de sombras retorcidas y gritos de dolor. Al enfrentarme a ella supe lo que tenía que hacer. Las visiones que me habían atormentado, las voces de mi esposa e hijo, me guiaron hacia la comprensión de que la liberación de sus almas requeriría un último sacrificio, el mío. No había tiempo para dudas, ni para el miedo. Con cada fibra de mi ser, enfrenté a la entidad, sintiendo cómo absorbía mi energía, mi vida, pero también cómo comenzaba a debilitarse, a desmoronarse bajo la luz de las almas que empezaban a liberarse. «Te amo, y siempre os llevaré en mi corazón», susurré, con la esperanza de que mi mensaje llegara a mi familia, donde quiera que estuvieran. En ese momento, un estallido de luz pura llenó el aire, y el dolor fue inmenso, pero también lo fue la paz que siguió. Las cadenas que ataban las almas a este lugar se rompieron, liberándolas para que finalmente encontraran su descanso. Y entonces, todo se volvió oscuro para mí. No sé cuánto tiempo pasó antes de que volviera a abrir los ojos, o siquiera si realmente los abría en el sentido en que lo entenderíamos. Pero lo que vi fue un mundo diferente, uno lleno de paz y de luz, y en él mi familia esperándome con brazos abiertos. Había cumplido mi promesa, había liberado a las almas atrapadas y al hacerlo me había liberado a mí mismo. El sacrificio había valido la pena, y aunque el precio había sido alto, el amor que sentía en ese momento no conocía límites. La batalla había terminado, pero mi nueva vida, de alguna manera, apenas comenzaba. La luz del amanecer nunca me había parecido tan pura, tan llena de promesas. Miro hacia el horizonte, donde los primeros rayos del sol se filtran a través de las montañas, pintando el cielo de tonos dorados y rosas. Es el primer amanecer en mucho tiempo que puedo ver sin el peso de la maldición en mi corazón. Las almas de mi familia, y de todos aquellos atrapados entre este mundo y el siguiente, han encontrado al fin la paz. Siento su ausencia, un hueco que nunca se llenará, pero también siento su agradecimiento, susurrando con el viento. La batalla de anoche parece un sueño lejano, aunque las heridas en mi cuerpo y en mi alma me recuerdan que fue tan real como este nuevo día. Los espíritus malignos que una vez plagaron esta tierra han sido disipados, gracias a la unión de valientes almas que, como yo, buscaban justicia y redención. No todos regresaron de aquel lugar maldito, y sus sacrificios me pesan, pero su valentía me inspira a seguir adelante, a vivir no solo por mí, sino por ellos también. Mi familia, los vi una última vez antes de que cruzaran al otro lado.
no con palabras, sino con miradas. Me dijeron adiós, me dieron su bendición para seguir adelante, para encontrar un nuevo propósito en este mundo que tanto nos ha costado, y lo he encontrado. Ya no soy solo un soldado luchando en guerras ajenas, soy un guardián, un defensor de aquellos que no pueden protegerse a sí mismos contra las injusticias y los peligros, sean de este mundo o del más allá. He vuelto a mi comunidad, a mi tierra, donde cada rostro lleva la historia de una lucha incansable por la paz y la dignidad. Me recibieron no como a un héroe, sino como a uno de los suyos, alguien que conoce el dolor, pero que también conoce la esperanza. Junto a ellos, reconstruimos, no solo edificios y calles, sino vidas y sueños. Cada día es un desafío, pero uno que enfrentamos juntos. A veces, en las noches quietas, cuando el viento lleva consigo los ecos de las almas que una vez vagaron perdidas, me siento a escuchar. No hay lamentos, solo un suave recordatorio de lo que se perdió y de lo que se ganó. Me recuerdan que, aunque la oscuridad puede ser profunda, siempre hay un amanecer esperando al final. Así, con cada nuevo día, renuevo mi promesa: vivir por aquellos que ya no pueden, luchar por la justicia y buscar la paz, no solo para los vivos, sino también para los muertos. Porque, aunque el amanecer marca el final de la noche, también es un comienzo, una oportunidad para hacerlo todo bien, una luz guiando el camino hacia un futuro donde, tal vez un día, todos podamos descansar en paz.